Realización de trabajos en espacios confinados. En primer lugar, vamos a definir qué es un espacio confinado. Es aquel que tiene medios limitados para entrar y salir, que no dispone de aberturas rápidas y seguras, por lo que las condiciones de evacuación y salvataje están comprometidas. Además, no dispone de una ventilación adecuada, ni permite la permanencia humana durante periodos largos de tiempo. Y por la presencia de gases tóxicos y la falta de oxígeno, es posible que contenga una atmósfera explosiva. Como ejemplo de espacios confinados, podemos mencionar silos de acopios de grano, pozos de norias, alcantarillas, cisternas de camiones, calderas, entre otros. Debido a que es frecuente la realización de trabajos dentro de los silos, debemos tener en cuenta una lista de inspección antes de ingresar a estos lugares. Vamos a repasar el contenido de la misma. Todo trabajador que ingrese a un espacio confinado debe estar debidamente capacitado y físicamente apto. Como durante el almacenamiento de granos se utilizan pesticidas y plaguicidas, debemos tener en cuenta las normas de uso de los agroquímicos y respetar las medidas de prevención. El trabajador debe contar con un permiso de ingreso firmado por el encargado. Será necesario ventilar el silo a los efectos de lograr una atmósfera apta. Además, se debe corroborar que los equipos vinculados al silo se encuentren sin energía eléctrica, a excepción de la iluminación reglamentaria, y que el sinfín o la cinta transportadora haya sido consignada para evitar su puesta en marcha. Si el silo está equipado con una barredora y ésta se emplea para vaciar la totalidad del silo, se deberá contar con las protecciones en todas sus partes móviles. Deberá tener la instalación eléctrica apropiada y pulsador o un sistema de parada de emergencia adecuada. Además, para estas tareas se requiere la autorización del supervisor del área y del equipo de seguridad e higiene. También es importante que toda la persona que esté involucrada en la tarea sepa cuáles son los teléfonos de emergencia. La operación de ingreso a un silo nunca debe ser hecha por una sola persona, como mínimo deben ser dos. La que ingresa debe hacerlo con el arnés de seguridad atado a una cuerda salvavidas, con una protección respiratoria si es necesario, ropa y calzado de seguridad. Y la persona que permanezca en el exterior del silo deberá ser el vigía, quien lo auxiliará en caso de una necesidad y también llamará a los servicios de emergencia. También se deberá verificar que haya carteles de advertencia sobre las tareas que se están realizando en el lugar. ¿Cuáles son los principales riesgos en estas actividades? El ingreso a los silos y a otros espacios confinados presentan riesgos potenciales importantes para la vida del trabajador. Podemos mencionar atrapamientos, exposición a polvos de cereal, exposición a ruidos, exposición a sustancias químicas, incendios y explosiones, caídas en altura y a nivel, soterramientos, atmósferas deficientes de oxígeno. Por todas estas razones, es necesario identificar cada riesgo, utilizar el permiso de trabajo adecuado, implementar procedimientos de trabajo seguros y utilizar los elementos de protección personal requeridos para la tarea. Ya hemos nombrado todos los riesgos potenciales. Ahora vamos a desglosar cada uno de ellos y ver cuáles son las medidas preventivas. En cuanto a los atrapamientos, debemos tener en cuenta que todos los puntos de atrapamiento, ya sea poleas, correas, cadenas, cangilones, manchones, deben estar anulados y en caso de que no sea posible, deberán tener la correspondiente protección.
No utilizar en lo personal ropas sueltas, cadenas, ni cabello largo, tampoco tener bufandas o abrigos grandes que puedan llegar a ser atrapados por estos elementos. Si hablamos de la exposición al polvo de cereal, tenemos que tener en cuenta que el polvo en el aire suspendido puede disminuir la visión hasta una distancia muy corta, provocar daños a la vista y causar también daños a las vías respiratorias. Por eso es importante y obligatorio usar la protección visual y respiratoria, anteojos de seguridad, es decir, anteojos de seguridad, y en caso de la protección respiratoria, barbijos o semimáscaras. Además, mantener una adecuada ventilación natural o forzada. Para la prevención de los ruidos, sabemos que dentro de los espacios confinados, todos los ruidos se amplifican, por lo que en los casos en que se utilizan equipos o herramientas que produzcan ruidos, se debe considerar este riesgo. Se deberá utilizar una protección auditiva y como mantenimiento realizar el control de todos los mecanismos y rodamientos. Cuando hablamos de la exposición a sustancias químicas, nos referimos a los procesos de almacenamiento de cereal, donde se utilizan estos productos, ya sea para su conservación como pesticidas y fungicidas. En este caso se deberá utilizar los elementos de protección personal requeridos para esta tarea, es decir, la protección respiratoria adecuada, ropa de trabajo, protección ocular y guantes. Con suficiente anticipación al ingreso debe realizarse la ventilación adecuada y respetar las normas de uso de los agroquímicos que vienen en las etiquetas. Al referirnos a incendios y explosiones, sabemos que en estos sectores estamos expuestos debido a la concentración ya sea de polvillo en el aire, a la temperatura, a la humedad del cereal, a la presencia de alguna fuente caliente o de ignición, ya sea por un cortocircuito eléctrico o por un recalentamiento de partes metálicas por fricción, ya sea también por una descarga atmosférica o por el recalentamiento por la fermentación del cereal. También debemos señalizar la prohibición de no fumar, de hacer chispas o llamas en estos espacios y hacer de esto un estricto cumplimiento. Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, mantener cables y conexiones eléctricas en buenas condiciones, lubricar las partes móviles e inspeccionarlas periódicamente, también los puntos de fricción. La prevención de caídas a nivel y de altura dentro de los espacios confinados es porque estos no están diseñados para el ingreso y presencia de personas, por lo cual deberemos utilizar arnés de seguridad con cabo de vira en punto fijo de amarre. Las escaleras exteriores verticales de acceso deberán contar con anillos guardahombres a partir de los 2 metros de altura. Todas las aberturas deberán estar protegidas, señalizando las tapas de bocas de noria, de pozos de noria. Mantener niveladas todas las sendas de tránsito de la planta, eliminar restos de cereal en el piso, eliminar elementos en desuso, utilizar calzado con suela antideslizante, extremar las precauciones en los días de lluvia, remover constantemente el barro de las escaleras y del calzado. Se debe contar con una adecuada iluminación y al ingresar a los espacios confinados con pisos inclinados o material que se desliza, debemos movernos con precaución y en lo posible sujetarnos a un punto fijo. Hasta aquí hemos visto todos los riesgos potenciales y sus medidas preventivas. Ahora vamos a ver qué es una corriente de grano y cómo puede afectar al trabajador. Se llama de este modo al movimiento del cereal hacia arriba o hacia abajo en el lugar
en que se encuentran almacenados, ya sea en silos, en tolvas o en acoplados. Este movimiento genera la formación de un embudo que atrae hacia el interior los granos y objetos que se encuentran en él, en una acción similar a la de las arenas movedizas. Esto puede ocasionar un soterramiento, es decir, que se estima que en solo 3 o 4 segundos una persona es absorbida hasta las rodillas y queda sin posibilidad de recuperación. El operario no debe ingresar al silo cuando el grano esté siendo removido. Otro caso son los granos en descenso, es decir, que el trabajador puede quedar sepultado por el grano si se pone en funcionamiento la descarga mientras esté dentro del silo. Otro comportamiento de los granos es el llamado puente de granos, que se forma en la superficie de un silo cuando el cereal se endurece. En el momento en que el cereal está siendo removido, un espacio vacío puede originarse debajo del puente, que no se divisa a simple vista. Si un trabajador ingresa al silo y camina sobre la superficie, es posible que el peso adicional provoque la rotura del puente y la caída del trabajador. Ahora quiero que recuerden las 3 cosas que deben tener en cuenta al ingresar al silo. Primero, detener el movimiento de granos, siempre usar un arnés de seguridad. Si el silo tiene escaleras internas, debe usarlas como elementos de apoyo, de manera de no pisar la superficie del cereal. Ahora quiero repasar con ustedes esta parte del permiso de trabajo mixto, que es el apartado en cuanto a espacios confinados. Van a observar que en cada uno de los ítems habla sobre las cosas que deben tener en cuenta al momento de realizar estos trabajos. Fíjense que se debe medir el oxígeno de ser necesario. Si hay un peligro de soterramiento, es decir, que puede haber un desmoronamiento dentro del lugar, hay que hacer un análisis adicional. Nunca ingresar solos a un silo, sino que tiene que tener un vigía. Siempre observar que el espacio esté frío, que esté lavado, que esté ventilado, que no tenga sustancias inflamables o tóxicas. Utilizar artefactos antiexplosivos si es necesario, lo mismo que herramientas antichispas, y verificar también si se debe realizar una ventilación forzada. Bueno, gente, hemos llegado a la finalización de esta capacitación. Espero que los conceptos que les he dado hayan sido claros. Les agradezco su atención y los espero en una próxima presentación. Muchas gracias.